Efesios capítulo 6, comenzando con el versículo 5. Si usted este es su primer domingo, quiero informarle que desde hace ya un tiempo largo hemos estado estudiando juntos los domingos en este culto la carta de San Pablo a los latinoamericanos. Esta carta a los Efesios, escrita hace 2000 años, es tan relevante, actual, como si lo hubiera escrito para los españoles, argentinos, mexicanos, salvadoreños del siglo XXI. Así que en esta mañana estamos llegando ya casi al final de este documento maravilloso y hoy vamos a escuchar al apóstol Pablo aconsejarnos, instruirnos para nuestro bien en una de las áreas principales de nuestra vida, es decir, el trabajo. Voy a aclarar que posiblemente tendría que predicar este sermón así, para que nadie piense, el pastor me está mirando a mí, ¿será que me está diciendo a mí eso? Hay gente que se acerca y me dice, pastor, hoy pegó 20 home runs, ¿quién le dijo todo de mi vida? Nadie, hermano, la palabra de Dios es la que hace ese efecto. Este mensaje de hoy es para todos y no es para ninguno en particular. Es en particular para usted y para todos. ¿Se entiende? Así que esto es para nuestro beneficio, para nuestra instrucción, para nuestra felicidad completa y auténtica. Por lo tanto, todos estamos en este momento bajo la autoridad de la palabra y confío que escuchemos con atención porque lo que el Señor nos dice es para nuestro bien supremo. Así que, ¿se ajustaron los cinturones? Efesios 6:5, vamos. Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese mismo recibirá del Señor, no importa si es siervo o libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Estamos todos de acuerdo? Amén. Muy bien. Si yo les hago la pregunta, ¿cuáles son las 3 decisiones más importantes en la vida? ¿Cómo contestamos ese interrogante? A ver, ¿me ayudan? Número 1. ¿Qué lugar va a ocupar Dios en mi vida? Correctamente. De acuerdo a cómo yo tome esa decisión, será todo lo que viene como consecuencia. Segunda gran decisión en la vida, ¿cuál es? Ya lo dijeron. ¿Con quién la voy a compartir? ¿Les parece que el tema del matrimonio y la familia es muy importante? Importantísimo. Y tercer gran decisión en la vida, ¿a qué me voy a dedicar? De modo que cuando llegue al final de mi vida tenga un adecuado sentir de realización. Si ustedes han seguido conmigo en la carta de San Pablo a los Efesios, estos son justamente los temas que el apóstol trata. ¿No es así? Primero nos enseñó cómo es Dios, qué ha hecho por nosotros, qué tenemos que hacer para llevarnos bien con Él. Y luego en la segunda parte vimos en forma bien práctica que el apóstol nos aconseja sobre todas las cosas a quienes ustedes y yo tenemos que llegar a ser como personas por la fe y el poder de Jesucristo. Y es lógico que dentro de ese plan tan importante de Dios, el apóstol nos enseñó a cómo vivir como una familia cristiana y ahora, lógicamente, la otra gran área de nuestra vida en la cual mucho depende de nuestra felicidad
Es el área de mi vocación profesional y el trabajo. Ahora ustedes lo saben. ¿Es esta área importante para nuestra felicidad? Con razón que les va tan mal a todos ustedes. Hablando en serio, dejemos los chistes. Hermanos, es tremendamente importante. Ustedes y yo se dieron cuenta que desde los 15, según la edad que le tocó empezar a trabajar, a partir de ahí el trabajo nos ocupa la mitad de nuestro tiempo. Que la mayor cantidad de nuestras horas conscientes se la vamos a dar al trabajo, no a la familia, no a la iglesia. El trabajo se traga 40 horas mínimo. Agréguenle el tiempo de commute, como decimos aquí en Los Ángeles, que es un infierno. Agréguenle que nos toca trabajar días extras. Mi hermano, ¿usted nunca se dio cuenta de la importancia que tiene el trabajo? Es fundamental para nuestra felicidad. De ese trabajo depende nuestro estado económico. Eso va a determinar si yo voy a vivir en una gated community o voy a vivir en uno de esos barrios donde corre la mesa que ahí pasan las balas de la pandilla. De nuestro trabajo depende. De nuestro trabajo depende que usted va a poder poner comida en la mesa para su familia, comprarle abrigo a los chicos en invierno, tener medicina, etcétera, etcétera. ¿Tiene importancia su trabajo? Tiene muchísima importancia. Ahora, el tema es tan importante que da lugar para la mayor felicidad y para las mayores frustraciones. ¿Por qué lo digo? Miren, esta mañana nosotros somos una audiencia muy especial. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos en país extranjero. Todos nosotros salimos de nuestro país por distintas razones. Ahora, eso significa algo. Posiblemente para la gran mayoría de los que están acá, si yo le pregunto, ¿usted está cumpliendo su vocación en el trabajo que tiene ahora? ¿Qué me contesta? No. La gran mayoría no. El 90% de los hispanos no están realizando su vocación que Dios les ha dado. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Allá tenías capacidad para ser abogado. Acá, con el English que lo destrozás cada vez que abrís la boca, ¿querés ser abogado? No puedes, mi hermano. Allá podías ser arquitecto. Acá tuviste que venir a poner shiprock. Sorry. Cambió la vocación. Allá eras médico, acá es otra cosa. Agréguenle a eso tantas personas que allá hicieron las malas decisiones. Se salieron de la escuela, dijeron, me voy a Norteamérica, trabajo en McDonald's, tengo el carrito del año y tengo un departamento donde aprieto el flash. Y a cambio de un poquito de mejora material, resulta que ahora toda la parte de lo que Dios te dio para que hicieras contribuyendo a la raza humana, no lo puedes hacer. Estás limitado. Realmente fue doloroso cuando estuvimos en Canadá, tener que tratar con tantos de nuestros hermanos y amigos de Centroamérica, que en el comienzo de la década del 80 tuvieron los conflictos armados que ustedes conocen bien. Y ahí llegaron gente que eran... Y Canadá es 1000 veces más difícil que acá. Usted llega acá sin hablar una palabra de inglés y encuentra trabajo bueno. Allá tenés que tener un doctorado para hacer lavaplatos. Muchos dicen, me voy a ir a Canadá porque ya te dan todo. Si esperás, te vas a ver lo que te espera. Andá nomás a Canadá. Llegaban allá. En El Salvador eran abogados, profesores de universidad. En Nicaragua eran aquello y aquello. Allá tuvieron que ir a lavar platos y a pasar el vacuum en la oficina. ¿Es doloroso? Muy doloroso. Muchos pueden hacer esa transición, muchos no la pueden hacer. Entonces viven todo el día maldiciendo. Allá tuvieron que escapar con lo opuesto porque si no perdían la vida, que es lo principal. Y ahora están acá y se quejan porque no tienen lo que tenían allá. Bueno, mis queridos, este área del trabajo es tan importante que no en vano la Biblia le dedica mucha información. Hoy no puedo tratar todo el tema del trabajo porque es un tema largo, requeriría 3, 4, 5 estudios, cosa que yo no puedo hacer. Si quieren, pidan a la salida un estudio que di hace años atrás, El cristiano y su trabajo. Allí presenté mucha información que hoy no comparto. Pida
la grabación si la quiere escuchar y que el Señor le bendiga, enriqueciéndole, viendo que el trabajo es una bendición del Señor para usted y para mí. Ahora, si yo le preguntara a la mayoría de las personas, ¿son felices en el trabajo que están? La queja que escucho más a menudo es esta. ¡Ay, si usted supiera el jefe que tengo! Y es que le hablo al jefe, digo, ¿usted está contento con los empleados que tiene? Si supiera los empleados que tiene. Miren, este tema es tan importante que lógicamente no podía faltar en la Biblia. Y quiero recordarles que la situación en la que se encontraban los primeros creyentes, comparado con la que tenemos hoy, nosotros es como que viviéramos en Hawái todo el día de vacaciones abajo de una palmera tocando la guitarra. En el tiempo que el apóstol escribe esta carta, ¿quién gobernaba el mundo del el Imperio Romano, no es cierto? ¿Cuántos millones de esclavos había en el Imperio Romano? 60 millones se estima. ¿Cómo llegaba alguien a ser esclavo? Muy simple. Roma iba con sus ejércitos, conquistaba una ciudad y llegaba y le decía: a los que se pasan a nosotros, les perdonamos la vida, van a ir de esclavos. El que se resiste, muere por crucifixión. Buenas opciones, ¿eh? Así que no había mucho que elegir. Roma arrasó con sus ejércitos. El mar Mediterráneo, decían correctamente los historiadores, se convirtió en un lago romano. Desde Inglaterra hasta Israel, todo era Roma. Y el que no había nacido romano y había sido tomado vivo en una guerra, esclavo por el resto de sus días. ¿El esclavo tenía algún derecho? No. ¿Tenía fines de semana libre? ¿Cómo? No, no tenían. Era como en Japón. Se trabaja 7 días a la semana, 12 horas por día, y se para creo que 2 días al año. Así que ustedes quieren ir a Japón, vayan nomás a probar lo que es esclavitud. Miren lo que era. Además, ¿el esclavo tenía algún derecho personal? No, absolutamente nada. El gran Aristóteles, el padre de la filosofía, ¿qué decía? Que el buey era una herramienta y el esclavo era también una herramienta igual que el buey. Al esclavo se lo consideraba que no era un ser humano. Supónganse que un esclavo se casaba y tenía niños. ¿A quién pertenecía el niño? Correctamente. Si un ternerito si una vaca tiene un ternerito, ¿a quién pertenece el ternero? A mí, que soy el dueño de la estancia. Y con los niños de los esclavos era igual. El esclavo no tenía derecho a nada, nada. Ahora, lógicamente, dentro de las guerras se tomaba una ciudad y al ejército romano, buscando salvar la vida, se pasaban gente muy capaz. Doctores, maestros, músicos, artistas y también gente que no tenía ningún talento en particular. Entonces, el empleador, el amo, iba al mercado de esclavos y se decía: a ver, Lo primero que te revisaban eran los dientes, porque si tenés la boca llena de caries decían: este tipo está enfermo por dentro. Afuera con este. Entonces, a ver, ¿está fuerte? Sí, está fuerte. Vamos, muchacho, para adentro. Y allí iba el esclavo a trabajar en la casa del amo. Y lógicamente que se encontraban con amos que eran buenos, amables, afables. Pero también, yo no quiero pintar a nadie con malos colores, pero yo no le recomendaría a nadie, por ejemplo, ir a trabajar para un East Indian o para un judío agarrado. Ustedes lo han experimentado para cada alguno de ellos y saben lo que es esclavitud contemporánea. Gente dura de corazón que al empleado lo maltrata, lo humilla, lo tratan peor que asesinato y no lo matan porque la ley no se lo permite y van en cárcel. Pero era terrible. Y ante esa situación llegó el Evangelio.
¿Y qué escuchamos? ¿Qué hizo San Pablo? Les dijo, lucha armada, lucha de clases, tomen las armas, esclavos, y adelante. No. San Pablo viene a enseñarle al mundo una solución que nadie quiere. Y es pensar que Dios es el que está en control del mundo. Y que Él sabe muy bien lo que está haciendo. Y sabe muy bien quién eres tú y qué necesitas. Y que si tú tienes un poquitito de sabiduría, de inteligencia, de fe para creer lo que Él te dice, Él va a cumplir lo que el Señor Jesucristo dijo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y la relación de trabajo me encargo yo. La bendición viene de mi parte. San Pablo les enseñó a los creyentes que mientras en el horizonte humano mi jefe es el jefe, por sobre el jefe está el gran jefe, que es el que controla con sus manos omnipotentes el designio y la historia de cada ser humano. Entonces, quiero recordarles que esta fórmula funcionó. Cuando San Pablo escribió esto, los cristianos eran una minoría. 300 años más tarde, el Imperio Romano fue puesto patas para abajo, lo puso al derecho, ¿quién? La Iglesia cristiana, habiendo aplicado lo que San Pablo nos enseña a ustedes también el día de hoy. Ahora, Pablo sabía muy bien, cuando el Evangelio llegó, algunos aceptaron al Señor y eran esclavos. Otros aceptaron al Señor, eran amos, tenían esclavos a su disposición. Y San Pablo les dice, a ver ustedes amos, si son cristianos dejen libre a los esclavos. ¿Hizo eso Pablo? No. A los esclavos les dijo, levántense en armas, exijan sus derechos. No. San Pablo les llevó a pensar de que en esta vida todo lo que ocurre para bien o para mal está en las manos de Dios. Y que Él para sus hijos tiene un trato preferencial. Porque todo aquel que en Él confía va a tener bendiciones que no se pueden medir. Y quiero asegurarles que si finalmente el sistema de la esclavitud colapsó, fue porque tantos amos se convirtieron que finalmente dijeron, basta con la esclavitud, esto es un mal. Y le dieron la libertad a todos los que tenían bajo sus órdenes. Ahora ustedes y yo nos encontramos en situaciones difíciles tantas veces. Con amos que son, ya no es esclavitud, pero a pesar de todas las cosas buenas y a pesar de todos los beneficios, y te toca trabajar con un tipo que es como un grano de arena en el zapato, que camina y no. Y bueno, ¿y qué nos enseña el apóstol Pablo? Que tenemos que agachar la cabeza y decir, sea tu voluntad, oh Dios. No, nos dice, cambien de actitud. Dios te coloca a ti y a mí en una situación en la cual, si tú sigues su programa, vas a tener el poder para vencer. Desgraciados los predicadores que le dicen a la gente, Dios te salva y te lleva en una alfombra voladora como si fuera la de Aladino. Mentira, eso es cuento. Dios no hace contigo. Por eso Dios nos permite que nos perdamos el trabajo de tanto en tanto y que nos enfermemos para decirte, hijo, inteligente, acá estoy yo. Cuando te acuerdas de mí te va a ir mejor en todo. Y así funciona. Y cuando nos encontramos en una situación imposible, el Señor te dice, inteligente, ¿cuándo vas a aprender a apoyarte en mí? ¿Cuándo vas a aprender a pedirme a mí? A no apoyarte en tu propia prudencia. A hacer las cosas que hacen los demás que no me conocen. Confía en mí, yo me voy a encargar. Y este es el tema que trata el apóstol. Ahora, estuvo larga la introducción. Vamos al pasaje. Si miran, vamos a encontrar que Pablo habla primero de la responsabilidad de ¿quiénes? De los empleados del día de hoy. Noten que el apóstol siempre es consistente. Siempre les habla primero a los que tienen que obedecer. Le habló primero ¿a quién? A las esposas. Después a los hijos y ahora a los empleados.
El apóstol sabe lo que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y él sabe que, como les dije 1000 veces, que el problema más grande es que nosotros somos más sabios que Dios y queremos rebelarnos contra Él y queremos hacer la mía. Y el apóstol nos dice, no, cambien el chip, vamos a empezar de nuevo. Y entonces en el versículo 5 encontramos la exhortación. Esclavos. En el día de hoy a nadie le hablaríamos con esas palabras, aunque en algunos países esto se practica todavía. Obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Bueno, acá tienen una frase muy interesante, ¿no les parece? Déjenme mencionarles 3 o 4 cosas que son importantes en este versículo. Primero, 4 conceptos fundamentales. Obedezcan. Noten bien que el apóstol viene usando este término vez tras vez, tras vez, tras vez. Tras vez, tras vez. Le dijo a la esposa, sujétese, sométase. A los hijos, obedezcan. Y ahora a ustedes y a mí, si somos empleados, nos dice, obedezcan a la persona que les está pagando el salario. Háganle caso en lo que les dice. Si te manda para allá, anda para allá y no vayas para el otro lado. Ahora yo sé que alguien me va a decir, ay pastor, pero qué poco realista que es usted. Si usted supiera quién es la bruja loca, esa que es mi jefa, y si supiera ese desalmado, vea lo que dice el apóstol Pedro hablando sobre este tema. Criados, en este caso es a los que trabajaban en casa, estén sujetos con todo respeto, ¿a quiénes? A vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Hello? ¿Se escuchó? No. Cambiemos de tema. Imagínense, usted y yo en el día de hoy estamos en una compañía que no nos gusta, tenemos el derecho a cambiar trabajo. ¿Y el esclavo de aquel entonces? ¿A dónde iba? Si se escapaba de la casa y lo encontraban, ¡paf!, a la muerte. ¿Qué opción le quedaba? Y Pablo dice, sírvanlos, obedézcanlos. Y usa esta expresión que alguien dirá, ¿qué es eso de temor y temblor? Bueno, mis hermanos, esta es una expresión semántica, decimos, es una expresión de aquellos días. En aquel entonces se hablaba así, hoy ya no se usa esta expresión. ¿Alguno vino acá esta mañana con temor y temblor? Ya me lo imaginaba. Bien le haría. ¿De qué estamos hablando? Cuando dice temor y temblor, no está hablando de que, cuidado, va a caer fuego del cielo como en Sodoma y Gomorra. Ahí viene el dictador y el déspota. Cuidado. Tiemblo todo el día. No está hablando de eso, es el apóstol Pablo. ¿Cómo traducirían ustedes temor y temblor? Respeto, reverencia, humildad. Muy bien encaminados. Esta expresión el apóstol usaba todo el tiempo. ¿No se acuerdan, Filipenses? ¿Qué nos dijo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que desde el día que recibimos a Cristo tenemos que ser la mariposa del jardín? No, tenés que ser alguien responsable, que toma estas cosas en serio, que aplica el corazón a lo que estás haciendo. Ocúpate en su salvación con temor a Dios. Él no es malo, Él es tu Padre, te ama. Pero yo a papá lo amaba y lo respetaba también, especialmente cuando era chico, que tenía el cincho. Nuestro Dios es un buen Dios. Y cuando Pablo nos dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, nos está diciendo, es tema delicado, háganlo con reverencia, correctamente como me señalaban ustedes. Vean lo que les dice a los corintios. ¿Cómo venía él a la tarea de predicar la palabra? ¿Qué les dijo? Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esto era la característica de los griegos. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino el foco central de mi mensaje. ¿Quién? Jesucristo crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo, ¿qué te pasó? Un día escuché a un predicador joven que me dijo, pastor, tengo que predicar mi primer sermón y tengo temor y temblor. Le digo, ¿y estudiaste el tema? No, más o menos, con razón que estás temblando tanto, bagre. No, ese no es el temor y temblor. El temor y temblor del cual habla Pablo es en todo lo que hagas en la vida. Si ya eres que ya pasaste cierta edad, no sigas siendo la mariposa. Sé una persona pesada que se conduce de una manera como debe conducirse. Respeta a ese amo, en nuestro caso respeta al empleador. Y sigue diciendo, con sencillez de corazón. ¿Quieren poner sinceridad de corazón? Porque Pablo aquí nos introduce al corazón de la cosa. Que ustedes y yo, cuando trabajamos, no importa en qué trabajo sea, tú y yo estamos sirviendo a Dios. Él es empleador, Él es nuestro empleador. Si los seres humanos pudieran despertarse a la idea que yo no trabajo para mí, sino que trabajo para Dios, cambia toda la motivación. Cambia todo. Yo ya no voy a ver al bestia, el malvado, el judío malo, ¿no? Estoy sirviendo al Señor y Él sabe dónde estoy. Y a su debido momento van a ver las promesas que trae. Entonces nos dice, háganlo con sinceridad. Y dice, como a Cristo. A ver, yo te pongo a pintar. Te digo, pintame ahí un cuadro para decorar la capilla. Y tú vienes, agarras y tum, tum, tum. Le digo, bueno, ahora va a venir el Señor y va a inspeccionar tu obra. ¿Hace un cambio? No. Si tú tienes que presentarte delante de un jurado que es medio, vaya y pase. Pero si tu obra tiene que ser examinada por el Rey de Reyes, me parece que cambia algo. ¿Estoy hablando bien? ¿Se escucha? Perdón, creo que el micrófono está desconectado. ¿Quieren conectarlo? ¿Se dan cuenta, mis amados? Esto es lo que el apóstol nos dice. Ahora, sigue diciendo los versículos 6 y 7. Esta es la tesis que nos presentó. ¿Qué significa en el diario trabajo? Vean ustedes. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Conocen ustedes esos empleados públicos que tenemos en todo el continente, incluyendo aquí? Acá el apóstol está hablando que cuando a ti te toman para trabajar, se espera que cumplas poniendo trabajo el tiempo que se te paga. Que si te toman para 40 horas a la semana, tienes que poner 40 horas de trabajo. No de estar... Un día cuando estábamos haciendo el trámite para ser residentes legales, estábamos en Texas. ¡Ay, qué proceso lento y tedioso que es ese! 4 años nos tomó. Y fuimos un día que nos llegó la solicitud. Nos hicieron hacer las huellas dactilares. Al mes nos llega, las huellas dactilares salieron mal, vayan de vuelta. Fuimos a la oficina. Y como siempre ahí están los empleados que trabajan sirviendo al ojo. Y nos dijeron, haga una cita y vuelva dentro de 4 meses. Y yo le dije, mire, no tengo 4 meses, yo la quiero hacer ahora. Bueno, dice, vamos a la hora. Me acerco al que me tenía que hacer las huellas y ahí estaba demostrando que era Miguel Ángel dibujando un auto de carrera. Con razón que su trámite tarda tanto, ¿no le parece? Y mis hermanos, el Señor Jesucristo habló de los asalariados. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor de su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, porque las ovejas no son de él, ve venir al lobo y dice, patitas, ¿para qué te quiero? ¡Pum! Y se va. Mis hermanos,
El mundo está lleno de asalariados. Gente que sirve con mediocridad, son inútiles, ganan el trabajo sin hacer nada, el sueldo sin hacer nada. Y lo peor de todo es que piensan que son los vivos de los vivos, cuando son los tontos de la película, porque el que te da el premio, ¿sabes quién es? No sabes, ¿no es cierto? Sí sabemos, excepto que creemos que hasta Él lo podemos embromar. Por eso los cristianos, si llevamos al corazón lo que dice el apóstol Pablo aquí, el cristiano que cumple con esto siempre sale arriba. Y después la gente mira y dice, este es lucky, este es suertudo. No, querido, no. En la vida no hay suerte. Cada uno recibe lo que siembra. Cada uno recoge aquello que eligió. Entonces, acá nos dice, no sirvan como... ¿Cuántos empleados ustedes conocen que mientras el jefe está, el jefe se va a tomar cafecito? ¿Conocen? Un día, un señor retirado se acercó a un sitio de construcción y ahí estaba un operario con una máquina de esas, trabajando y veía que el operario trabajaba durísimo. Se fue para el lunch, volvió a la tarde y este tipo trabajaba. Y le impresionó cómo trabajaba. Al día siguiente volvió a verlo trabajar mientras estaban en la excavación y todo eso. Y después de como una semana que este hombre iba y venía a ver lo que hacía, se acerca al operario y le dice, pero lo felicito, qué bien que trabaja usted. Dice, ¿y usted quién es? Un vecino. Uy, dice, yo creí que era el jefe. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Gente que sirve para el ojo. Chicos, ustedes que son jóvenes, no quieran ser estudiantes para pasar con lo justo. Estudien para aprender, para ser profesionales de verdad. A ustedes que son trabajadores, no trabajen con lo justo. ¿En serio me toca hacer esto? ¿No se lo puede dar a otro? Bueno, vamos a seguir adelante. Sino como siervos de Cristo, ¿cómo dice? De corazón haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ay, hermanos, ¿quieren que hable de los cristianos y la iglesia? Vea lo que dice aquí. Sirvan al Señor. ¿Cómo dice? De mala voluntad. Servir de mala voluntad. ¿Dice ahí? De buena voluntad. Hay personas que, para decirle, che, vení, colabora un poquito, tenés ganas de ayudarnos. Son reyes. Y los reyes son servidos por los esclavos. Llegan a la iglesia y claro, el esclavo número uno soy yo, lógico. Y entonces dicen que sirva al pastor porque para eso le pagan. Mis queridos, Dios te llamó a ti a servirle a Él. ¿Y qué le vas a decir al Señor cuando te pide examen? Cuando diga, a ver, le vamos a dar una recompensa a este. A ver, ¿cuánto hizo para mí en Comunidad de las Américas? No hay registro de nada, Señor. Bueno, deja que entre porque lo salvé por gracia. No recompensa. Mis amados, es un tema delicado. Es un tema muy delicado. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Yo les comparto, para el que me quiera escuchar, mi credo personal. ¿Les interesa? 5 cosas que me han ayudado a mí a lo largo de la vida. Yo ya llevo casi 50 años trabajando. Y tengo el gozo de decir que por mi trabajo, otros han tenido trabajo también. ¿Cómo funciona esto? Primero, sea leal a quien le emplea. Sea leal a quien le emplea. Hay personas que yo no sé qué tienen en la cabeza, pero piensan, yo voy a trabajar porque necesito la plata. Lógico que usted necesita la plata, si no, no come. Pero usted se puso a pensar que el que le ofrece trabajo a usted es porque esa persona ha trabajado.
intensamente, ha multiplicado y ahora le puede ofrecer una posición para que usted le ayude a crecer. Y ese hombre, esa mujer, a usted le ofrece una oportunidad para colaborar. Ahora hay gente que dice, mira el patrón. Fíjate vos, maneja un carro del año y yo tengo que andar con esta batata que hace señales de humo. Y empiezan, y vamos a poner un gremio, y vamos a... Perdedor, inútil, mediocre, malo. Yo llegué a Canadá y ustedes saben, ¿no es cierto? El primer ministro me estaba esperando allá con la carpeta roja. No me conocía nadie. Y el primer trabajo que tuve fue como dibujante mecánico, porque ese fue mi primer training allá en la prehistoria. Y me tocó un buen señor judío. Era generoso, Jack. Cuando me dijeron que me tomaban, imagínense que si sufro con el inglés ahora, lo que habrá sido en junio de 1980, lo asesinaba al inglés. ¿Vieron la chop, 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 chop? Cuando aquella compañía me dio el trabajo, apenas el contador me llamó, Jorge, el lunes empezás. Le dije, ¿puedo ir a la oficina? Y me fui. Le dije, denme un manual de todo lo que ustedes fabrican. Quiero saber qué hacen y sobre todo quería aprenderme el idioma. Esa fábrica hacía controles para barcos. Los que están en la cabina de mando del capitán, desde un portaaviones hasta un yate privado, eso hacía la compañía. Y aparte hacían discos de freno, pero que eran de este tamaño, desde ahí hasta por acá más o menos, porque eran para perforaciones petrolíferas. Jack Cobalt se llamaba el señor, era un genio. Le pagaba a un ingeniero para que le haga los planos y él le enseñaba al ingeniero cómo hacer las cosas, aunque nunca había ido a la escuela. El hombre sabía porque Dios le dio el talento. Y Jack me trató muy bien a mí. Me dio el trabajo cuando no era nadie. A los 6 meses llega Navidad. Jorge, te damos un aumento, gracias. Al mes siguiente le digo, Jack, tengo un problema. Me tengo que ir a Argentina porque dejé a Dulcinea del Toboso allá. Y me dice, ¿Bambino? No. Él pensaba que yo era como todos los vagos, esos que andan por ahí. No. Me dio permiso para ir a buscar a Francis, un mes. Fui allá, nos casamos, volvimos, el trabajo me estaba esperando. Volví y le digo, Jack, ahora estoy casado y con esta plata no me alcanza. Tenés razón, no te alcanza. ¡Pum! Salario para arriba. El asunto es que en 2 años yo dupliqué mi salario con él. ¿Qué quiero decir? Un día, allá en Canadá se hacen los piquetes como acá. Y llego a la fábrica y yo no sabía nada, yo era campesino, venido del campo. No, y eran las 7 de la mañana, era oscuro, y en la puerta de la compañía había un grupo de gente parada y me dicen, Jorge, no cruces. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, digo, ¿qué? Yo tengo que trabajar, me metí. Del otro lado estaba Jack. Me dijo, gracias, George, te lo agradezco sinceramente. Después me explicaron lo que era el asunto y dije, hice la decisión correcta. Ese hombre conmigo fue fiel, fue bondadoso, cuando lo necesité me ayudó. Y yo ahora, porque los otros están discutiendo por 25 centavos más o menos, le voy a hacer la vida imposible a él, que tanto me benefició. Tonto tendría que ser para hacer eso. Y sin embargo es lo que muchos hacen. Se juntan a comer en el lunch. No. El chismoso nunca gana, compréndalo. Siempre va para atrás en todo. Segundo, mantenga al jefe bien informado. Esto es algo que muchos no caen nunca. Piensan, yo llego y no reporto nada. Mis hermanos, voy a ser bien específico. Yo acá tengo que reportar, yo tengo jefe. ¿Ustedes saben que yo tengo jefe? ¿Cómo se llama? Pastor Greg. Y por arriba está el Señor, que es mi gran jefe. Y como el Pastor Greg nos conocemos muy bien, sabemos dónde estamos cada uno de nosotros en la misma página, en los temas de la Biblia, en la enseñanza, en la doctrina. Él confía en mí ojos cerrados. Eso a mí me da vacaciones para decir,
Si te he visto no me acuerdo. No, señores. Yo, de mi propia voluntad, le informo al pastor, pastor, esto es lo que estoy haciendo. Esto es lo que está pasando en comunidad. Esto es lo que estamos haciendo. Actividad destacada del mes es esta, actividad de otra. Y él me lo agradece. Quiero que comprenda que su jefe tiene derecho a saber qué está haciendo usted, con su tiempo, con quién habla y en qué lo invierte. Y que nadie ha perdido su trabajo por reportar. Más bien han perdido su trabajo porque el que no reporta es porque no tiene nada que reportar. Comprendámoslo alguna vez. Tercero, respeta el tiempo del jefe. Mi jefe está bien ocupadito. Cuando me junto con él le digo, Greg, ¿cuántos emails le cayeron esta semana? 2,000. ¿Cómo hace para responder? No sé. Entonces, cuando me junto con él, yo podría hablar con él por 3 horas, pero sé que su tiempo es oro y yo estoy acá para solucionar problemas, no para agregarle cargas. Entonces, mido el tiempo. Cuarto, obedezca con prontitud. Cuando el jefe te da una orden, espera que se cumpla. El jefe no te va a andar midiendo con un cronómetro en la mano. A ver, ¿cuánto puso este burro? El jefe tiene el cronómetro acá, querido, porque tiene 40 años más de experiencia que vos. Cuando vos vas, él ya fue y volvió 10 veces. Quinto, trabaje. Si usted aplicó para un trabajo, se espera que usted sea un experto. ¿Saben lo que es? Un día la Filarmónica de Los Ángeles pone, necesitamos un violinista. Y viene usted y dice, aplico para la posición. ¿Y usted cuánto sabe? Sí. Muy bien. De acuerdo, lo tomamos. Y llega el primer día y usted agarra el violín y dice, ¿cómo se agarra esto? Tuve un amigo mío argentino que hizo eso en Vancouver. Andaba sin trabajo y un aviso en el diario que decía, se busca cocinero. Y el caradura se fabricó un resumen y fue, aplicó y lo tomaron. Todo mentira. El único problema es que llegó al primer día al trabajo, a la cocina, y no tenía que ser cocinero. Tenía que ser el chef de un restaurante francés con 5 cocineros a su cargo. ¿Cuánto necesitó el jefe para darse cuenta? Y no les voy a repetir las palabras que le dijo. Ustedes conocen. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que al que sirve como el Señor nos enseña, vamos a tener una recompensa. ¿Que quién la determina? Dice, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué dice este versículo? Que en la proporción a tu empeño, a tu dedicación, a mi trabajo, será la recompensa que yo tengo. Así funciona. ¿Y quién es el que decide qué recibo y qué no recibo? El empleador, el judío agarrado, el East Indian, que es mala. No. Por sobre todas las cosas, hay alguien que está mirando y decide, es hora de que para arriba te vas. La última parte, el apóstol se va a dirigir a los empleadores. Porque me imagino que muchos hablando, escuchándome decir estas cosas van a decir, muy bien, pastor, dele duro a eso. Dele duro a los empleados, son todos uno. Bueno, ahora viene el turno de los que dan trabajo. ¿Cómo debe conducirse un empleador cristiano? Y el apóstol nos enseña un principio, que ya lo voy a mencionar. Y les dice, y ustedes, amados, hagan exactamente lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Lo que el Señor a través del apóstol Pablo nos dice a todos es, de la misma manera que tú quieres que tus empleados se comporten, tú también compórtate con ellos.
Porque tú eres el que pones el ejemplo y ellos después te van a seguir a ti. Ahora, sé que las cosas no son simples. Sé que los seres humanos nos toma tiempo cambiar, siendo empleados, siendo empleadores. Pero acá lo que nos dice este versículo nos recuerda que el Señor no hace acepción de personas, que el Señor no se olvida tu caso, tu file no se perdió en la computadora. Si el Señor se está demorando, no quiere decir que la respuesta nunca va a llegar. Si el Señor, Él sabe lo que está haciendo. Ahora, si estamos en el centro de su voluntad, el Señor lo va a hacer. Pero si andamos como tanta gente que se sienta en los bancos y dale que va y escuchan lo mismo y no hacen nada, entonces no esperes nada tampoco. Pablo les da la exhortación y vamos a saltear la transparencia, Christopher, para concluir con lo que este párrafo a mí me enseña, que no es nada más que la aplicación de lo que nuestro bendito Señor nos enseñó a la esfera del trabajo. ¿Qué es lo que el Señor nos enseñó? La regla de oro de las relaciones interpersonales. ¿Dónde se encuentra? Mateo 7:12. ¿Lo quieren leer conmigo en voz alta todos juntos? Así que, todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, de la misma manera hagan ustedes con ellos. Pues esto es cumplir con la ley y los profetas. A mí me llama la atención la memoria corta que tiene el ser humano. Cuando es empleado, qué mal que me tratan a mí, cómo quisiera ser tratado así, si yo fuera el jefe haría esto, si yo fuera el jefe haría lo otro, el día que lo suben, que se lo aguante, le saca úlceras hasta el diablo el ñato. Porque se olvidó de todo y ahora a los empleados les da todo lo que a él no le gustaba que le dieran. Mis hermanos, les dije, el cristianismo revolucionó a la sociedad de sus días. ¿Por qué? Porque los cristianos tomaron a pecho lo que el Señor les decía. Hace un tiempo les decía que muchos cristianos tienen áreas del cerebro bloqueadas. No les puede penetrar la luz, no quieren que les entre la luz, no van a obedecer. Aunque se lo digas 1000 veces y lo agarres del cuello y le digas, esto es para vos. No van a obedecer. Está decidido. Es un curso muy necio de actuar. Concluyo con una historia. Porque alguien va a decir, pastor, cuéntenos alguna historia para inspirarnos. Con gusto, podría contar varias. Contemporáneas, antiguas. Pero voy a concluir con una de mi favorita de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, la historia de José. El que nunca la leyó, busque Génesis 37. Ahí tienen un muchacho que siendo adolescente le tocó sufrir una injusticia brutal por culpa del padre que cometió un error y por culpa de los hermanos que eran unos delincuentes. José no tenía nada de culpa cuando lo vendieron como un esclavo a Egipto. Imagínense un chico adolescente llegar a un país desconocido, sin apoyo, sin nadie. Se podría haber dedicado a las pandillas, a contrabandear droga y todas las cosas. ¿Hizo eso José? Llegó a la casa de Potifar y José era un chico que tenía el corazón sano porque conocía a Dios y amaba a Dios y respetaba a Dios y sabe que en la vida todo lo que deseemos, Dios lo está viendo todo. Y de repente Potifar se dio cuenta que todo lo que José tocaba prosperaba. Y este chico esclavo, con el idioma torcido y con la cultura y que no sabía los jeroglíficos, de repente mandó en la casa de Potifar. Y de esclavo pasó a segundo en comando. Pero lógicamente no estaba decidida la cosa todavía. Ustedes saben lo que le hizo la esposa de Potifar. Y José termina en la cárcel. Imagínense en la cárcel egipcia, con aire acondicionado, 3 comidas al día. Pobre José, abandonado de todos. Y tiene que haber dicho, mis hermanos, y nadie me vino a buscar, y la justicia. No, nunca escuchamos eso de José.
Más bien escuchamos que comenzó a servir y pasó a ser el número 2 en comando en la cárcel. Y mis queridos, José estuvo 10 años en prisión. No vayan a pensar que los tratos al principio fueron lecho de rosa. El Salmo 72 nos dice que le pusieron los pies en el cepo. Pero alguien que me miraba, y era el jefe de la cárcel. Y por arriba del jefe de la cárcel, ¿quién miraba? Alguien que decía, José, yo te estoy preparando. Te voy a llevar a ser el jefe de Egipto y vas a controlar el mundo completo. Aguantate, Josecito, espérame, yo tengo mi tiempo. Y José perseveró. Y cuando ustedes conocen la historia, lo que los hombres te pueden poner el pie por 10 años para aplastarte y matarte, Dios dijo, hijo, un segundo, nada más es todo lo que necesito para que saltes al trono del faraón y seas mi hombre que necesito para guiar todo el mundo. ¿Puede Dios hacer esas cosas? Lo creemos. Lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Yo no puedo ponerme como ejemplo porque ustedes saben, el que escoge el pastorado se hace pobre de por vida. Es decir, una cosa que nunca falla. Pero yo todos los años que serví, Dios me ha bendecido. Yo, como les dije hace un rato, llegué a Canadá para prepararme para servir al Señor. Me puse a preparar, a servirle cuando nadie me vio, cuando nadie nos vio con Francis, cuando nadie nos aplaudió ni nos dijo, ay, estamos orando para un varón tan ungido como tú, ven a servir y te vamos a pagar $1.000.000 al año. Nadie hizo eso conmigo. Yo comencé en silencio con una familia desesperada a quien gané para Cristo. Y después vinieron otros desesperados. Y porque Francis es una evangelista tremenda, de a poquito la casa de mis padres se fue llenando, el living. Y necesitamos movernos a una iglesia que era idéntica a esta. Tenía una capilla como esta abandonada. Y le dijimos, ¿nos podemos reunir ahí? Sí, vengan hermanos. Nadie me conocía. Pero aquellos pastores, viendo lo que estaba pasando, para mi sorpresa, un día el pastor Herb me llama y me dice, Jorge, venite a las 2 de la tarde, queremos reunirnos con fulano, te queremos poner a tiempo completo en el ministerio. Yo ni sabía que el señor pastor me conocía. Pero ese día, para sorpresa mía, me dijeron, Jorge, ya sabemos quién sos, que estás trabajando, que estás estudiando, que estás levantando iglesia. Vemos el sello de Dios de aprobación sobre tu vida. Deja todo lo que estás haciendo, nosotros te vamos a pagar, dedícate a servir a Cristo. ¿Cuándo? Dice el libro de los Proverbios, los caminos de un hombre son agradables al Señor, hasta sus enemigos hace estar en paz con Él. Mis hermanos, si tú eres cristiano, tenés que demostrarlo en tu trabajo siendo el mejor empleador que tiene el patrón. Y si tú eres empleador, tienes que ser el empleado más correcto y justo, donde se valora a cada uno y donde se bendice. Y ojo, si sos perezoso y chanta, si el patrón te echa a la calle, te la ganaste. Porque no vayan a pensar que eso... Años atrás tuve una situación acá que tuvimos que decirle olé, olé a alguien que estaba haciendo un mal trabajo. Y muchos dijeron, pero ¿cómo? La casa de Dios no es la casa del amor. Sí, pero cuando hay salario es una relación de trabajo. Es otra historia. Yo al pastor lo amo, pero lo respeto, porque en cualquier día me dice, Jorge, andate y me tengo que ir. Entonces, seamos maduros en nuestra forma de pensar y valoremos las oportunidades que Dios nos da y valoremos lo que Dios hace por nosotros y honremos al Señor siendo obreros destacados y empleadores destacados. El resto corre por la bendición del Señor. ¿Te conoce el Señor? Sí. ¿Sabe dónde estás? Sí. ¿Sabe qué tiene reservado para ti? Sí. Créelo, vívelo y obedécele y los resultados vendrán por añadidura. El Señor bendiga a su pueblo. Nos ponemos de pie para orar.